El aroma del café recién hecho y el tocino frito flotaba por la cocina, una escena idílica de una mañana de sábado. Fiona, con sus rizos pelirrojos cayendo en cascada por su espalda, volteaba un panqueque en la sartén mientras Mark entraba en la cocina, todavía somnoliento, pero sonriendo al verla. «Buenos días, mi hermosa esposa», dijo, besándola suavemente en el cuello. Fiona rió, esa risa contagiosa que siempre iluminaba la habitación. «Buenos días, dormilón. Dave viene a cenar hoy. ¿Recuerdas?» Mark asintió, tomando una taza de café. ¿Cómo podría olvidarlo? Está emocionado por mostrarnos los planos de esa nueva casa junto al lago. Dave era una presencia constante en sus vidas, un amigo inseparable de Mark desde la universidad y, en consecuencia, una figura familiar para Fiona. Arquitecto talentoso, Dave era carismático, con una sonrisa fácil y una mirada que, últimamente, parecía demorarse un poco más en Fiona de lo necesario. Al principio, Fiona ignoró esas miradas. Eran solo impresiones, fruto de una mente cansada, tal vez. Ella amaba a Mark profundamente, tenían una vida buena, estable y feliz. La idea de cualquier cosa más allá de la amistad con Dave era absurda. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos momentos se volvieron más frecuentes, más intensos. Un toque casual que duraba un segundo más, un cumplido que parecía tener un significado oculto, miradas que se encontraban y se desviaban con una rapidez que sugería algo más que una simple amistad. Fiona comenzó a sentirse incómoda, pero al mismo tiempo, extrañamente halagada. Se sorprendía a sí misma arreglándose un poco más cuando sabía que Dave estaría cerca, eligiendo un vestido que acentuaba sus curvas o usando ese perfume que a Mark tanto le gustaba. Tonterías, se decía a sí misma, sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos. Estás imaginando cosas. Esa noche, Dave llegó puntualmente, trayendo una botella de vino y su habitual encanto contagioso. La cena fue agradable, llena de risas y conversaciones animadas. Mark, como siempre, estaba en su elemento, contando historias y manteniendo la conversación fluida. Fiona, por otro lado, se sentía inquieta. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Dave, sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal, una mezcla de nerviosismo y algo más que no podía, o no quería, identificar. Después de la cena, Mark se ofreció a lavar los platos, dejando a Fiona y Dave solos en la sala. El silencio entre ellos parecía cargado de electricidad. Dave se levantó y caminó hacia la ventana, observando la noche afuera. «Hermosa noche», comentó, su voz un poco más baja de lo normal. Fiona se acercó, parándose a una distancia segura, pero aún así, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de él. «Sí, lo está», respondió, su propia voz sonando extrañamente ronca. Dave se giró hacia ella, sus ojos fijos en los de ella. «Sabes, Fiona, siempre te he admirado», dijo, cada palabra pareciendo resonar en el silencio de la sala. «Eres vibrante, llena de vida». Fiona sintió su rostro sonrojarse. «Gracias, Dave», murmuró, desviando la mirada. «Tú también eres muy talentoso». El cumplido parecía débil, inadecuado, pero no se le ocurría nada más que decir. El aire entre ellos parecía vibrar, cargado de una tensión palpable. Dave dio un paso adelante, y Fiona, en lugar de retroceder, permaneció inmóvil. Podía sentir su respiración en su rostro, sentir el olor de su colonia, una fragancia amaderada que de repente parecía embriagadora. «Fiona», susurró, y su nombre sonó diferente en sus labios, como una caricia. «Yo», dudó, como si estuviera luchando con sus propias palabras. Y entonces, en un instante, todo cambió. Él se inclinó y la besó. No fue un beso casto o amistoso. Fue un beso cargado de deseo reprimido, de anhelo, de una pasión que parecía haber sido cultivada en secreto durante mucho tiempo. Fiona, en lugar de alejarse, se entregó al beso, sus brazos encontraron el camino hacia su cuello, sus dedos se enredaron en su cabello. Era como si una presa se hubiera roto, liberando un torrente de emociones que ni siquiera sabía que estaban allí. El beso duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y, para Fiona, una dosis abrumadora de culpa. «Dave, yo no puedo», susurró, su voz temblaba, pero las palabras sonaban vacías, incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podía decir que no podía cuando su cuerpo todavía vibraba con su toque, con su sabor? Dave la miró, sus ojos oscuros e intensos. No dijo nada,
Solo la observó por un largo momento, como si intentara descifrar los secretos que se escondían detrás de sus ojos verdes. Luego, con un asentimiento corto y casi imperceptible, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Fiona sola, inmersa en un torbellino de emociones conflictivas. Mark regresó a la sala momentos después, ajeno a la tormenta que acababa de ocurrir. ¿Dave ya se fue?, preguntó, frunciendo el ceño. Dijo que tenía que irse, parecía un poco extraño. Fiona forzó una sonrisa, tratando de parecer lo más normal posible. Sí, tenía un compromiso temprano mañana, mintió, sintiendo la culpa instalarse como una piedra en su estómago. Yo me voy a acostar. Estoy cansada. Esa noche, el sueño la eludió. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el beso, sentía de nuevo los labios de Dave en los suyos, el calor de su cuerpo contra el de ella. Era como si ese momento hubiera sido grabado a fuego en su memoria, repitiéndose incesantemente, como una escena de una película que no podía dejar de ver. La culpa la carcomía por dentro. Amaba a Mark, amaba la vida que habían construido juntos. ¿Cómo pudo traicionar su confianza de esa manera? ¿Cómo pudo ceder a un impulso, a un momento de debilidad? Pero, en el fondo, una parte de ella, una parte que intentaba reprimir desesperadamente, ansiaba más. El beso había despertado algo dentro de ella, un hambre que ni siquiera sabía que existía. Era un hambre de pasión, de intensidad, de algo más que la rutina cómoda y predecible de su vida con Mark. Se sentía como una traidora, una mujer horrible, pero al mismo tiempo, estaba extrañamente emocionada. Era como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que saltar sería un acto de locura, pero aún así, sintiéndose tentada a dar el salto. En los días que siguieron, Fiona se volcó en su rutina, tratando de convencerse de que el beso había sido un error, un desliz momentáneo que nunca más se repetiría. Se dedicó al trabajo con fervor, creando nuevas actividades para sus alumnos, pasando horas extras en la escuela para evitar quedarse a solas con sus pensamientos. En casa, se esforzaba por ser la esposa perfecta, preparando los platos favoritos de Mark, planeando noches románticas, tratando a toda costa de reavivar la llama que parecía estar apagándose entre ellos. Pero era inútil. El beso de Dave se había convertido en una barrera invisible entre ella y Mark. Se sentía distante, como si estuviera interpretando un papel en una obra, siguiendo el guión de una vida que ya no parecía ser la suya. Lo peor de todo era el silencio entre ellos. Mark se daba cuenta de que algo andaba mal, pero no la presionaba. Él era así, siempre paciente, siempre comprensivo, lo que solo aumentaba la culpa de Fiona. Quería contárselo, confesarlo todo, pero el miedo la paralizaba. Miedo a perder a Mark, miedo a destruir su vida, miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos. Dave, por otro lado, parecía haberse vuelto aún más presente en sus vidas. Llamaba con más frecuencia, aparecía de sorpresa para visitarlos, siempre encontrando una excusa para acercarse a Fiona. Cada encuentro era una tortura para ella, una mezcla explosiva de deseo y culpa. Él no mencionó el beso, pero la mirada en sus ojos, la forma en que hablaba con ella, todo indicaba que no lo había olvidado. Era como si estuvieran unidos por un secreto peligroso que los atraía el uno al otro como imanes. Fiona se sentía cada vez más dividida. Se odiaba a sí misma por sentir lo que estaba sintiendo, pero no podía simplemente apagar sus emociones. Era como si estuviera atrapada en una tela de araña, cuanto más luchaba, más se enredaba. La vida que conocía, la vida que amaba, se estaba desintegrando lentamente ante sus ojos, y no sabía cómo, o si quería, evitar que eso sucediera. La única certeza que tenía era que ese juego peligroso no podía continuar para siempre. En algún momento, la verdad saldría a la luz, y tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Las semanas se convirtieron en un mes, y la tensión entre Fiona y Dave se volvió casi insoportable. Cada encuentro casual, cada intercambio de miradas, era como añadir leña a un fuego que amenazaba con salirse de control en cualquier momento. Fiona se encontraba en un estado constante de ansiedad, con el estómago hecho un nudo de nervios y culpa. Sabía que necesitaba alejarse de Dave, poner fin a esa peligrosa situación antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo iba a cortar lazos con un amigo tan cercano de Mark, alguien que había sido parte de sus vidas durante tantos años? Una tarde, mientras revisaba trabajos de sus alumnos, Fiona recibió un mensaje de Dave. «Tenemos que hablar», decía el mensaje, simple y directo. Su corazón se aceleró. Sabía que este momento llegaría,
pero eso no la hacía sentir menos aterrorizada. ¿Dónde?, respondió, con la voz temblándole ligeramente. En mi oficina, después del trabajo, respondió él. Fiona pasó el resto del día en un estado de pánico creciente. Intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente estaba en otra parte, imaginando todos los escenarios posibles para el encuentro que se avecinaba. Cuando sonó la campana, indicando el final de las clases, Fiona se sintió como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Condujo hasta la oficina de Dave, un edificio moderno y elegante en el centro de la ciudad. Sus manos sudaban en el volante y podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Aparcó el coche y respiró hondo, tratando de calmarse. «Tú puedes hacerlo», se dijo a sí misma, aunque no estaba muy convencida. La oficina de Dave estaba en el último piso, con una vista deslumbrante de la ciudad. Cuando Fiona entró, él estaba de pie junto a la ventana, mirando el paisaje. Se dio la vuelta cuando la oyó entrar y sus ojos se encontraron. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era ensordecedor, cargado de todo lo que no se había dicho entre ellos. «Fiona», comenzó Dave, con la voz baja y ronca. «Necesitamos». «Lo sé», lo interrumpió Fiona, su propia voz sonando extraña a sus oídos. «No puedo seguir con esto, Dave. Fue un error, un terrible error». Dave se acercó a ella, con los ojos fijos en los de ella. «¿Lo fue?», preguntó, la pregunta flotando en el aire como una provocación. Fiona sintió que su cuerpo temblaba. Quería decir que sí, que había sido un error, que no sentía nada por él. Pero las palabras murieron en su garganta. La verdad era que no sabía lo que sentía. Todo lo que sabía era que la atracción entre ellos era como una fuerza de la naturaleza, algo poderoso e incontrolable. Dave se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, sentir el olor de su colonia. Ella miró hacia arriba, encontrando sus ojos, y vio en ellos un reflejo de sus propios deseos conflictivos. «Fiona», susurró, extendiendo la mano para tocar su rostro. «No puedo dejar de pensar en ti. Desde ese beso». Fiona cerró los ojos, un gemido escapó de sus labios. Sabía que debía alejarse, que debía poner fin a eso de una vez por todas. Pero su cuerpo parecía tener voluntad propia. Se inclinó, su rostro acercándose al de él, sus labios entreabiertos en anticipación. Y entonces, él la besó de nuevo. Esta vez, no hubo dudas ni arrepentimiento. Fue un beso voraz, lleno de pasión y deseo reprimidos. Fiona se entregó completamente al momento, sus brazos rodeando su cuello, sus dedos perdiéndose en su cabello. Era como si todas sus inhibiciones, todas sus dudas, se hubieran disipado en el aire, dejando solo la necesidad cruda y abrumadora que sentían el uno por el otro. Se separaron solo cuando la falta de aire se hizo insoportable. Ambos estaban jadeando, sus ojos brillando con una mezcla de deseo e incredulidad. «Esto no puede continuar», susurró Fiona, pero sus palabras sonaban débiles y sin convicción, incluso para sus propios oídos. Dave la miró intensamente, sus dedos acariciando suavemente su rostro. «Lo sé», respondió, con la voz cargada de emoción. «Pero no puedo alejarme de ti, Fiona. Lo intento, pero es imposible». Fiona sabía que tenía razón. Ella tampoco podía alejarse de él. Estaban atrapados en un ciclo peligroso, un juego de atracción y culpa del que no podían escapar. Y, por primera vez, se preguntó si realmente quería escapar. Mientras se besaban, la intensidad y el deseo entre ellos alcanzaron un nuevo nivel. Fiona sintió una ola de calor recorrer su cuerpo cuando Dave la guió hacia el sofá de cuero de su oficina. Los besos se volvieron más urgentes, las manos más atrevidas. La ropa de Dave fue la primera en ceder, la camisa desabrochada revelando el pecho definido que Fiona ansiaba tocar. Sus manos recorrieron su piel, sintiendo los músculos contraerse bajo su toque. Él gimió, un sonido gutural que solo la excitó aún más. Fiona se sentía viva como nunca antes, cada toque, cada beso, encendiendo un fuego dentro de ella que amenazaba con consumirla por completo. Se quitó la blusa por encima de la cabeza, ansiosa por sentir su piel contra la de ella. Dave la miró con deseo, sus ojos oscuros recorriendo su cuerpo, haciéndola sentir deseada y adorada. Se tumbaron en el sofá, los cuerpos entrelazados, las respiraciones mezclándose en el aire cálido de la tarde. Dave besó su cuello, bajando por su escote, provocando y atizando hasta que Fiona suplicó por más. «Dave, por favor», susurró, con el cuerpo retorciéndose de necesidad. Él accedió a su petición, sus besos volviéndose más intensos,
sus manos explorando cada curva de su cuerpo con una habilidad que la dejó sin aliento. Fiona se entregó completamente a la experiencia, dejándose llevar por la ola de placer que la consumía. Era como si hubiera pasado toda su vida dormida y, ahora, finalmente, estuviera despertando. Cada toque, cada beso, era una revelación, un nuevo descubrimiento. El sonido de sus jadeos y gemidos suaves llenaba la habitación, creando una sinfonía de deseo y pasión. El mundo exterior dejó de existir, quedando solo ellos dos, perdidos en su propio universo de placer y éxtasis. Era un momento de pura entrega, una conexión profunda e intensa que trascendía las palabras. Fiona se sentía completamente vulnerable, pero al mismo tiempo, increíblemente poderosa. Era como si se estuviera redescubriendo a sí misma, explorando una parte de sí misma que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Con Dave, se sentía libre, desinhibida, capaz de ser la mujer que siempre había querido ser, pero que nunca se había atrevido a mostrar al mundo. El encuentro en la oficina de Dave se convirtió en un punto de inflexión para Fiona. Sabía que no había vuelta atrás. La línea había sido cruzada y no había forma de borrar lo que había sucedido entre ellos. En los días y semanas que siguieron, Fiona y Dave se encontraban en secreto siempre que podían. Robaban momentos en hoteles discretos, en encuentros casuales durante la hora del almuerzo e incluso en la casa de Fiona, cuando Mark estaba fuera en viajes de negocios. Cada encuentro era una mezcla explosiva de pasión y culpa, deseo y miedo. Fiona se sentía como si estuviera viviendo una doble vida. De día, era la esposa dedicada y la profesora atenta. Por la noche, se transformaba en una mujer consumida por un deseo abrumador, una mujer que apenas se reconocía a sí misma. La adrenalina de mantener el romance en secreto era, al mismo tiempo, excitante y aterradora. La relación entre Fiona y Dave se profundizó, yendo más allá de la atracción física inicial. Compartían sus sueños, sus miedos, sus inseguridades. Fiona se sentía comprendida por Dave de una manera que nunca se había sentido con Mark. Con Dave, podía ser ella misma, sin máscaras, sin fingimientos. Él la desafiaba, la estimulaba, la hacía ver el mundo de una forma diferente. Pero, al mismo tiempo, la culpa la carcomía por dentro. Amaba a Mark, amaba la vida que habían construido juntos. ¿Cómo podía estar haciéndole esto? ¿Cómo podía estar traicionando su confianza de una manera tan despreciable? Con cada mentira que decía, con cada encuentro secreto que tenía con Dave, sentía como si se estuviera ahogando en un mar de culpa y vergüenza. Sabía que eso no podía durar para siempre. En algún momento, la verdad saldría a la luz y tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero la idea de perder a Dave era insoportable. Se sentía atrapada, dividida entre dos amores, dos vidas. Mark, aunque ajeno a la traición, empezó a sentir que algo andaba mal. Fiona estaba distante, distraída, siempre con la cabeza en otro lado. Intentó hablar con ella, preguntarle qué estaba pasando, pero ella siempre se desentendía, diciendo que solo estaba cansada, estresada por el trabajo. En el fondo, Mark confiaba en Fiona. Tenían una relación sólida, basada en el amor y el respeto mutuo. La idea de que pudiera estar involucrada con otra persona, y mucho menos con Dave, su mejor amigo, era simplemente inconcebible. Pero, aún así, no podía alejar la incómoda sensación de que algo andaba mal. Era como si hubiera un elefante en la habitación, una verdad no dicha que flotaba en el aire, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntos. Fiona, por su parte, se sentía cada vez más asfixiada. Estaba cansada de mentir, cansada de esconderse, cansada de vivir con el miedo a ser descubierta. Quería desesperadamente decirle la verdad a Mark, confesarlo todo, pero el miedo la paralizaba. Una noche, mientras Mark estaba en un viaje de negocios, Fiona y Dave se encontraron en el apartamento de él. Pidieron comida, abrieron una botella de vino e intentaron, durante unas horas, fingir que eran una pareja normal, viviendo una vida normal. Pero la ilusión no duró mucho. Después de la cena, mientras estaban abrazados en el sofá, Fiona no pudo contener más las lágrimas. «No puedo seguir haciendo esto», dijo, con la voz quebrada por el llanto. «Estoy destrozando todo, estoy destrozando mi vida, tu vida, la vida de Mark». Dave la abrazó con fuerza, sin decir nada. Sabía que ella tenía razón. Lo que estaban haciendo estaba mal, era insostenible. Pero la idea de perderla era tan dolorosa como la idea de seguir viviendo en esa mentira. En ese momento, en medio de las lágrimas y el dolor, Fiona se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión.
No podía seguir dividida entre dos amores, viviendo una mentira que estaba carcomiendo su alma. Tenía que elegir un camino, incluso si eso significaba perder a uno de ellos para siempre. La pregunta era, ¿qué camino elegiría? La decisión de Fiona pesaba sobre ella como una tonelada de ladrillos. Pasó días y noches en vela, analizando todos los escenarios posibles, tratando de prever las consecuencias de cada elección. Por un lado, estaba Mark, su esposo, su compañero de tantos años, el hombre con el que había construido una vida, una familia. Tenían una historia juntos, una conexión profunda basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Pero la pasión se había apagado hacía mucho tiempo, y la rutina se había instalado en su relación, volviéndola tibia y predecible. Por otro lado, estaba Dave, el hombre que había despertado en ella una pasión que ni siquiera sabía que existía. Con él, se sentía viva, deseada, comprendida. Él la desafiaba, la estimulaba, la hacía ver el mundo de una forma diferente. Pero la relación de ellos estaba basada en una mentira, en una traición, y Fiona no sabía si sería capaz de construir algo sólido sobre unos cimientos tan frágiles. Mientras reflexionaba, Fiona se dio cuenta de que el problema no era solo elegir entre Mark y Dave. El problema era elegir entre la seguridad y la pasión, entre la comodidad y la aventura, entre lo conocido y lo desconocido. Era elegir entre la mujer que era y la mujer que quería ser. Una noche, Fiona encontró a Mark en la sala, mirando el álbum de fotos de su boda. Tenía una mirada distante, perdido en los recuerdos. Fiona se acercó, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con voz suave. Mark se giró hacia ella, con una sonrisa triste en los labios. «Solo recordando los viejos tiempos», respondió. «Éramos tan jóvenes, tan apasionados». Fiona se sentó a su lado, tomó el álbum de fotos y hojeó las páginas. Allí estaban ellos, radiantes y felices, el día de su boda. Allí estaban, en su luna de miel, en viajes, en fiestas, siempre juntos, siempre sonriendo. Una lágrima rodó por la mejilla de Fiona. Recordaba esa felicidad, esa pasión. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Dónde se habían perdido? En ese momento, Fiona supo lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo una mentira, no podía seguir traicionando la confianza de Mark. Tenía que ser honesta, con él y consigo misma. Con el corazón destrozado, Fiona se giró hacia Mark y dijo: «Tenemos que hablar». Mark la miró, con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó. Fiona respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Me he involucrado con otra persona», confesó, las palabras saliendo en un susurro ronco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark la miró, incrédulo, como si no hubiera entendido lo que había dicho. «¿Qué?», preguntó, su voz un hilo de voz. Fiona repitió. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. «Lo siento mucho, Mark. Nunca quise hacerte daño». Mark se levantó abruptamente, alejándose de ella. Caminó por la habitación, pasándose las manos por el cabello, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El dolor en sus ojos era palpable. «¿Quién?», preguntó, con la voz temblorosa por la ira y el dolor. «Es Dave, ¿verdad?». Fiona asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. La confesión de Fiona abrió una herida profunda entre ella y Mark. Se sintió traicionado, humillado, devastado. ¿Cómo pudo hacerle eso? ¿Cómo pudo traicionar su confianza de una manera tan cruel? Mark la confrontó, exigiendo saber todos los detalles sórdidos del asunto. Fiona le contó la verdad, toda la verdad, sin omitir nada. Describió los encuentros secretos, los sentimientos conflictivos, la culpa abrumadora. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Mark. Después de la tormenta inicial de ira y dolor, Mark se encerró en sí mismo. Apenas hablaba con Fiona, apenas la miraba. La casa, antes un hogar lleno de amor y risas, se transformó en un ambiente frío y silencioso, donde la tensión flotaba en el aire como una nube negra. Fiona intentó disculparse, intentó explicar, pero Mark no quería escuchar. Estaba demasiado dolido, demasiado herido. La confianza, el pilar de su relación, se había roto irremediablemente. Fiona se sentía sola y perdida. Había perdido a su esposo y a su mejor amigo. La vida que conocía se había desintegrado ante sus ojos, y ella era la única culpable. Sabía que tenía que darle espacio a Mark, que él necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Pero la espera era agonizante. Tras la revelación, Fiona tomó la difícil decisión de mudarse a un pequeño apartamento,
dándole a Mark el espacio que necesitaba para procesar la traición. La separación era dolorosa, pero necesaria. Sabía que había herido a Mark profundamente, y que la reconciliación, si era posible, requeriría tiempo y esfuerzo de ambas partes. Dave, por otro lado, estaba listo para comenzar una nueva vida con Fiona. Él la amaba y la quería a su lado. Pero Fiona estaba en un torbellino emocional, incapaz de tomar decisiones precipitadas. Necesitaba tiempo para sí misma, para entender sus propios sentimientos y deseos, antes de comprometerse con nada ni con nadie. Le explicó a Dave que necesitaba un tiempo a solas, y él, aunque dolido, respetó su decisión. Sabía que había obrado mal, que había sido egoísta, y que Fiona necesitaba ese tiempo para sanar las heridas y encontrar su propio camino. Los meses siguientes fueron de profunda introspección para Fiona. Empezó a ir a terapia, buscando entender las motivaciones detrás de sus acciones y las consecuencias de sus elecciones. La terapia la ayudó a lidiar con la culpa, la ira y la tristeza que la consumían. Se dio cuenta de que se había perdido en algún lugar del camino, que había descuidado sus propias necesidades y deseos en pro de la rutina y la comodidad. El romance con Dave, aunque incorrecto, había sido un grito de auxilio, una señal de que algo andaba profundamente mal en su vida. Fiona pasó largos periodos reflexionando sobre lo que realmente quería para el futuro. Redescubrió su pasión por el arte, algo que había dejado de lado en medio de las responsabilidades del día a día. Volvió a pintar, encontrando en el arte una forma de expresar sus emociones y reconectarse consigo misma. Poco a poco, Fiona comenzó a reencontrarse, a redescubrirse. Se dio cuenta de que la felicidad no estaba en una relación, ni en un hombre, sino dentro de ella misma. Necesitaba amarse, respetarse y valorarse a sí misma, antes de poder amar y ser amada por otra persona. Mark, por su parte, pasó por su propio proceso de curación. Buscó apoyo en amigos y familiares, tratando de entender cómo la mujer que amaba había sido capaz de traicionarlo de esa manera. El dolor era profundo, la herida, inmensa. Se preguntaba si sería capaz de perdonar a Fiona algún día, si sería capaz de reconstruir la confianza que se había roto. Después de meses de separación, Mark y Fiona acordaron encontrarse. El encuentro fue tenso, cargado de emoción. Conversaron durante horas, exponiendo sus heridas, sus dolores, sus decepciones. Mark confesó que todavía amaba a Fiona, pero que no sabía si podría superar la traición. Fiona, por su parte, expresó su profundo arrepentimiento y su deseo de redimirse, si él se lo permitía. No esperaba ser perdonada, pero quería que él supiera cuánto lo sentía y cuánto lo valoraba. Al final de la conversación, se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro todavía existía, pero que la confianza tenía que ser reconstruida, ladrillo a ladrillo. Decidieron intentarlo, no a través de una reconciliación inmediata, sino a través de un proceso lento y gradual de reaproximación. Comenzaron a encontrarse para cenas, conversaciones, paseos. Al principio, la comunicación era difícil, marcada por la vacilación y la incomodidad. Pero, poco a poco, fueron abriéndose el uno al otro de nuevo, compartiendo sus pensamientos, sus sentimientos, sus miedos. Fiona continuó con la terapia, y Mark comenzó a asistir a sesiones individuales también. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a expresar sus necesidades y a escucharse con empatía. El proceso era lento y, a veces, doloroso, pero estaban decididos a hacer todo lo posible para salvar su matrimonio. El futuro de ellos era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Fiona sentía esperanza. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, que la reconquista de la confianza de Mark requeriría tiempo y esfuerzo. Pero estaba dispuesta a luchar por él, por ellos. Fiona no tenía la certeza de si lograría reconquistar a Mark por completo, si su matrimonio sobreviviría a largo plazo. Pero sabía que, independientemente de lo que sucediera, saldría de esa experiencia más fuerte, más sabia y más consciente de sí misma. Había aprendido que la felicidad verdadera viene de dentro, y que el amor propio es la base de cualquier relación saludable. Y, por primera vez en mucho tiempo, Fiona se sentía en paz consigo misma, lista para abrazar el futuro, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Había perdido mucho, pero también había ganado algo inestimable: la oportunidad de empezar de nuevo, de redescubrirse y de construir una vida más auténtica y significativa.